Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señor primer vicepresidente y segundo vicepresidente, buenos días, colegas diputados, buenos días a los medios de comunicación social que hoy hacen presencia en la Asamblea Nacional. Este primer punto tiene que ver con algo fundamental para la vida del ciudadano venezolano, hoy martirizado por un fenómeno inflacionario o hiperinflacionario voraz que está destruyendo el salario, está destruyendo la pensión, la jubilación y el ahorro de los venezolanos y la vida del ciudadano. Una cosa era conocer la hiperinflación por los textos, por las clases de la universidad, y otra cosa muy distinta es sufrir la hiperinflación. Ayer la Asamblea Nacional, con la vocería del presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Rafael Guzmán, dio a conocer uno de los trabajos más importantes que ha venido haciendo la Asamblea Nacional en año y medio, que es el de publicar las cifras de inflación que el Banco Central ha ocultado durante 3 años. Y lo ha ocultado para que no se supiera la verdad o para que no se sepa la verdad de esta tragedia, de este flagelo que hoy sufren los venezolanos. Y decía ayer la Comisión de Finanzas que la Asamblea Nacional, que la inflación cerró en el mes de mayo en 110,1%. En otras palabras, una inflación anual equivalente a 24.571%. O, en otras palabras, en una inflación de 2,4% diaria, 2,4% diaria. Esta cifra de 2,4% diaria puede parecer una cifra baja, pero es bueno referenciarla con otros datos. La inflación el año pasado, 2007, en Chile fue 2,3% en el año. Y en Perú, durante todos los 12 meses del año 2017, la tasa de inflación alcanzó al 1,7% durante un año. Nosotros tenemos 2,4% diario, con lo cual vivimos una tragedia. ¿Quiénes son las víctimas de la hiperinflación? Las víctimas de hiperinflación son quienes devengamos un ahorro, quienes tenemos una pensión, quienes tenemos una jubilación, quienes devengan un salario, o aquellos que todavía, de manera ingenua, tienen una cuenta corriente o una cuenta de ahorro en un banco comercial y que la inflación le está minando, le está expropiando sus ahorros. Ahora, la pregunta relevante es, ¿cómo se genera este proceso tan destructivo para la economía? ¿Cuáles son las causas que generan esta destrucción de la vida del ciudadano venezolano llamado la hiperinflación? Así como la medicina dio con la cura de una virosis o de cualquier enfermedad conocida, la ciencia económica también identificó las causas que generan el fenómeno de la hiperinflación. Y voy a comenzar esta explicación por la reducción al absurdo, preguntándome qué es lo que no causa la hiperinflación. La hiperinflación no la causa el comerciante, porque el comerciante es el último eslabón de la cadena, el que recibe la acción de los otros factores de producción y él vende el producto caro porque lo compró caro. Tampoco la hiperinflación la produce el industrial. Materias primas importadas o materias primas nacionales que van subiendo con la hiperinflación. Descartado el comerciante y descartado el industrial como las fuerzas motrices, las fuerzas que generan la hiperinflación, queda la explicación
a 200 metros al norte de la Asamblea Nacional, donde está la sede del Banco Central. Es allí donde se genera la hiperinflación. Ahora, ¿cómo se genera? ¿Cuál es esa mecánica que hace que un banco central destruya su propia moneda? Es como el padre que mata el hijo. Creada la moneda por el Banco Central, el mismo Banco Central se encarga de destruir su propia moneda. El mecanismo es el siguiente. El gobierno genera un déficit y ese déficit se financia con impresión de dinero o con emisión de dinero. Esta emisión de dinero empieza a circular e impacta la tasa de cambio del bolívar con respecto al dólar o del bolívar con respecto a otra moneda. Y esa transmisión de mayor costo por la devaluación empieza a retroalimentar los precios. Los precios empiezan a incrementarse y empiezan a adquirir vida propia. Se autonomizan del primer impulso. Y eso es lo que genera la hiperinflación. Eso es lo que genera la hiperinflación. Y por esa razón, no solamente nos vamos a concentrar acá en la explicación de ese fenómeno, ya conocido por nosotros, y no solamente conocido, sufrido por nosotros, sino que también quisiera aprovechar esta oportunidad para delinear lo que considero son los 5 elementos fundamentales para erradicar el fenómeno de la hiperinflación, no para bajar una inflación. Esto no es una inflación normal, esto es una hiperinflación. Y voy a delinear 5 propuestas para el país, para erradicar de manera definitiva el fenómeno de la hiperinflación. Primera medida, que el fisco no pueda gastar más de lo que le ingresa. Así como una familia no puede gastar en exceso al ingreso que recibe porque o tiene que destruir los activos que tiene o tiene que endeudarse, así igualmente el fisco nacional no puede gastar más de lo que ingresa porque cada vez que gasta más de lo que ingresa empieza a endeudarse o mirar hacia el Banco Central para que le preste plata y ahí está el problema. En segundo lugar, eliminar, no remozar, eliminar el control de cambio. El control de cambio nos ha traído esta situación, una moneda distorsionada sin valor que a su vez está causando otro problema al cual se va a referir el diputado Elías Mata, que es la quiebra de PDVSA desde el punto de vista financiero. El control de cambio es uno de los responsables de la situación de calamidad en la cual está sumida PDVSA. Saneada el control de cambio, eliminado el control de cambio, se crean las bases para que una empresa petrolera bien administrada como PDVSA pueda ser viable de manera financiera y no tenga que recurrir al Banco Central para financiarse. Tercera medida, en un plan de estabilización macroeconómica, el Banco Central no podrá emitir un bolívar sin que ese bolívar esté respaldado por oro o por divisas convertibles, para que la emisión de dinero tenga poder de compra externa y no solamente poder de compra interna. Y hay que erradicar el financiamiento que hace el Banco Central para financiar el déficit de PDVSA. En cuarta medida, nosotros proponemos que hay que fijar la tasa de cambio, saneada las finanzas públicas, cortada la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central, es perfectamente factible que se fije la tasa de cambio en una relación 1 a 1 con el dólar y que no se devalúe durante un tiempo la moneda para cortar las expectativas de inflación que son los que están alimentando el proceso hiperinflacionario. Porque el comerciante hoy, el que vende hoy, no está viendo cuánto le costó el dólar ayer. Tiene la mirada puesta hacia el futuro. ¿Cuánto me va a costar el dólar mañana para poder reponer los inventarios? Esa es la cuenta que hay que sacar. La cuenta que hay que sacar no es que el dólar me está costando hoy 2.500.000 bolívares, como cuesta en la frontera. 2.500.000 bolívares. Es decir, 2.500 millones de bolívares los viejos. Sino está viendo cuánto me va a costar el dólar mañana para que cuando yo venda hoy y tenga los bolívares pueda comprar un dólar para que el negocio siga funcionando. Y el que no lo hace está quebrado. El que no lo hace y el que no saque esa cuenta tan simple pero poderosa va a la quiebra. Y en quinto lugar, para mejorar las finanzas públicas y darle viabilidad a un nuevo esquema de política cambiaria, hay que refinanciar la deuda externa y lo hemos venido aquí sosteniendo desde el primer día que nos tocó intervenir desde este espacio. Venezuela no puede hoy pagar su deuda externa.
y lo que ha hecho es la peor de las opciones. Se ha impuesto un default selectivo según el cual se le pagan a uno y a otros no se le paga. El cuento de que están bloqueados financieramente es totalmente absurdo. En mayo el gobierno pagó los intereses del bono de PDVSA 2020. ¿Y por qué los pagó? Porque ese bono tenía como garantía, como colateral, la mitad de las acciones de Citgo. Y si no pagaba ese bono, los acreedores podían tomar Citgo, pero no pagan los otros bonos. Es decir, que no pagan los otros bonos, no porque no tenga plata, sino porque no quiere pagarlo, porque está usando el atraso en el pago de la deuda para tener esos recursos disponibles para otros propósitos que no sabemos cuáles son. Entonces, no es que estén bloqueados, es que optaron de manera exprofesa por incumplir el pago de la deuda externa para ahorrarse unos dólares y para poder usarlos en actividades no conocidas por la sociedad venezolana. Y quisiera finalizar con una propuesta que se lo hago a un sector venezolano que tal vez ha sido el más golpeado por la hiperinflación, el sector laboral venezolano. Si aquí, en este país, hoy, en 2018, tuviésemos el movimiento sindical de los años 80, otra sería la situación. El gobierno y el régimen se encargó de desmantelar la fuerza sindical, de perseguirlo, de atropellarlo y de liquidarlos. Si hoy tuviésemos el movimiento sindical que tuvimos en los años 70 y 80, la situación del país sería totalmente distinta. Yo le propongo a los trabajadores venezolanos, a todo el que cobre un sueldo, a todo el que devenga una pensión, a todo el que recibe una jubilación, que exijamos que se recorte el periodo del pago de la pensión y que se cobre semanalmente. Porque cobrar quincenalmente o cobrar mensualmente en medio de un cuadro de hiperinflación es equivalente a que le confisquen el salario, la pensión y el ahorro y su salario al trabajador. Con una inflación de 2,4% diario, 7 días de atraso en el pago para el trabajador, porque cobra quincenalmente, equivale a una pérdida de casi 6% de su salario mensual, solamente por el atraso en el pago. Entonces, le propongo a este país, y vamos a desarrollarlo posteriormente, que el trabajador, el empleado público, no le paguen quincenalmente, sino le paguen todos los viernes. Al pensionado no le paguen mensualmente, le paguen semanalmente. Y que todos los trabajadores de este país exijan que se recorte el periodo de cobro para poder mitigar, no controlar, pero mitigar al menos esta vorágine inflacionaria que hoy sufre el pueblo venezolano. Muchas gracias, colegas diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.